Seguimos en el living, tenemos el gusto de recibir a Mauricio Rodríguez. Bueno, él es periodista, productor, escritor, gestor cultural. Estaremos hablando de su 10º libro, Que no quede en el tintero, que tiene una recopilación de un montón de historias vinculadas a la música uruguaya, que además lo que me encantó es que es transversal a diferentes géneros. Digo, esto abarca todo, desde rock, canto popular, cumbia, hay de todo. ¿Cómo andas, Mauricio? Hola, gracias por venir. Gracias por la invitación, siempre es un placer hablar contigo. Y en este caso, además de música, los escuchaba ahora en la tanda, el tema de la consigna del día de hoy. Y me acordé de una cosa que me dijo Gustavo Parodi una vez, que lo entrevisté hace un tiempo. Me dice, nosotros somos los artistas, los músicos, nos hacen una entrevista. Dice, un día habría que contar la historia, un libro así, ponele, pero del público. Porque hay gente que se conoció y se casó, gente que fue con sus hijos y con sus nietos a una banda. O sea, el otro protagonista de esta historia, sin duda, que es el público, y los mensajes lo demuestran. Sí, totalmente. Sí. Y esto arranca, que además lo contás al principio del libro, con una anécdota que te llega, que me impactó mucho a mí también. Te voy a decir que es llamativa. Pero ¿cómo puede ser de una docente de música que llega a un liceo y le dice a los chiquilines, bueno, chiquilines, hoy vamos a hablar de Jaime Ross? Y la mayoría dijo, ¿quién? ¿De qué se trata? Jaime Ross, claro. Dijo, ¿no saben quién es Jaime Ross? Es verdad. Ese fue, yo siempre digo que, creo que ahí empezó a formarse este libro, fue hace como 4 años esto. Y aparte esta profesora, me llegó la historia a través de unos amigos en común, es del liceo del interior, y dice, bueno, capaz que justo este grupo dio la casualidad que no la casa. Se fue a otro liceo, en otro departamento donde también daba clases, y le pasó lo mismo. Y no convencida del todo, se fue a preguntarle a su ahijado, un adolescente. Dice, lo agarró en la casa, lo sentó y le dijo, ¿vos sabés quién es Jaime Ross? Y lo miró con cara, la miró a su madrina como diciendo, lo empezó a sacar por el lado de cuando juega a Uruguay, de la selección, y ahí más o menos lo empezaron a ubicar. Pero en realidad la pregunta inicial vino por ese lado. ¿Cómo puede ser que para nosotros, nuestra edad, los más veteranos, bueno, recién nos escuchaba, un poco hablando de Jaime, es un prócer de la música nacional, protagonista absoluto de todo lo que ha pasado en los últimos 50 años de música, y las nuevas generaciones no sepan quién es? No estoy diciendo que sepan su discografía, cuándo se presentó. No, saber quién es. Porque además también forma parte de nuestra identidad. Totalmente. Y así como pasó con Jaime, también pasaba con los olimareños. Totalmente. No tenían la menor idea quién eran los olimareños o Laura Canoura, ¿no? Sí, gente que vos decís es muy importante para nuestra cultura, para identificarnos en definitiva, el debate que se daría, que se dio incluso con amigos mientras escribía el libro, es, bueno, ¿en qué lugar ocupa la música y la cultura en general a nivel educativo, ¿no? En la escuela, el liceo, bueno, ni que hablar en la universidad, pero yo decía, bueno, ¿cuántos futuros músicos podríamos llegar a tener, más de los que tenemos por suerte, si de repente en la escuela se dedica un espacio a repasar de Alfredo Zitarrosa, Maya de la Vega, bueno, Jaime y la historia de nuestra música popular? Totalmente. ¿No? Bueno, este es tu 10º libro, pero bueno, vos has escrito de otros temas, ¿no? Más vinculados con el periodismo más duro, te metiste con el narcotráfico, con temas también de actualidad, de coyuntura. Pero desde hace un tiempo te estás dedicando al 100% con la cultura, ¿no? En todos tus espacios, como productor, con La Noche Azul. Que te espero el jueves en La Noche Azul. Que el jueves voy a estar ahí, tengo el honor de haber sido invitada. Bueno, con tus espacios en el informativo, con tus libros. ¿Por qué decidiste rumbear para ese lado y encontraste ahí un lugar para desarrollarte que te parecía que no estaba ocupado, ¿no? En definitiva. Es una linda pregunta. En realidad es... yo cada vez que hago un libro, bueno, como bien decías, este es el 10º, sé que le voy a dedicar mucho tiempo. O sea, en el momento que tomo la decisión, empiezo a barajar diferentes posibilidades, capaz sobre esto, sobre esto. En el momento que tomo la decisión, sé que le voy a dedicar mucho tiempo, estoy hablando de 2, 3, 4 años. El de Selmar, por ejemplo, es la biografía de Selmar Michelini, me llevó 4 años de trabajo. Entonces, bueno, esto tiene que ser, por supuesto que no hacemos libros, los que hacemos libros para hacernos millonarios ni nada por el estilo. No, y en nuestro país, con nuestro mercado tan pequeño... Mucho menos. Está bueno también decirlo que el porcentaje que le queda al escritor es, no sé si llega al 10%. 10%. O sea el porcentaje libro, de lo que tú pagás el libro, el 10% va para el escritor, imagínate. Este libro está a la venta a 1.090 pesos. O sea, cada libro que se vende me llegan 109 pesos. 109 pesos, pero bueno, te decía, cuando elijo un tema, sé que le voy a dedicar mucho tiempo y es mi pasión escribir, me encanta escribir. No lo siento como un trabajo, sino una cosa absolutamente placentera. Entonces, bueno, ya que voy a hacer ese esfuerzo de sacarle tiempo a la familia, a la pareja, a los amigos, a mis hijas o lo que fuera, bueno, que redunde en algo que me dé mucho placer. Claro. Y como bien decís, se dieron algunos proyectos, el caso del narcotraficante que lo publiqué hace unos años, pero mi carrera, incluso periodística, se fue volcando hacia lo cultural. Yo soy un gran consumidor de la cultura uruguaya y en general de todo tipo de manifestación cultural desde la adolescencia, porque además tuve la suerte de que mis padres eran canillitas, recién decían el grito de canilla, siempre la ponemos en casa 2x3, le mando un beso a mi padre y a mi madre que están mirando.
Entonces tenía la enorme fortuna de que mi padre llegaba y había todos los diarios, todas las revistas, semanarios, suplementos, qué sé yo. Entonces era inevitable saber lo que estaba pasando, ¿no? Una cuestión de curiosidad natural. No, y además por un tema de edad, vos viviste una etapa muy efervescente, ¿no? Totalmente, porque sí. vos, imagino, no sé cuántos años tendrías, pero cuando termina la dictadura, Tenía comienza la 14, 15 democracia. años. Bueno, por eso, es el momento... De hecho, fui al primer Montevideo Rock, por ejemplo, con mis amigos, con 15 un momento años. de efervescencia Totalmente. cultural Totalmente. espectacular, ¿no? Aparte, en aquel momento, a diferencia de ahora, que parte del consumo, porque así es este tiempo de ahora, lo puedes hacer en tu casa sentado con una tablet o un celular, ¿no? Podés ver un recital en vivo. En aquel momento, 84, 85, y hasta los 90 diría, la única forma que tenías de consumir cultura era ir al lugar. Incluso te diga que la información te llegaba a través de un amigo o veías un afiche en una esquina. De hecho, yo tengo el afiche original del Montevideo Rock, que lo saqué, lo despegué de una pared, lo tengo guardado todavía, del año 86. Entonces, la cultura se vivía en la calle. Claro. Entonces, había que ir, había que estar. Y además, en esa transición, del fin de la dictadura y el regreso a la democracia, entre el 84 y el 86, se da la confluencia de la erupción del canto popular, ¿no? Que se da en ese momento en forma fermental, y la erupción de la nueva década, digamos, del rock uruguayo. Claro. Y como a mí me gustaban las dos cosas, yo iba a todos lados. Los estómagos. Los estómagos, los tontos, Cero, sí. Traidores. Entonces era como que... Siglo ya se había... No, Siglo, claro. Bueno, la dictadura de alguna manera cortó, ¿no? Cortó esa a Siglo, transición claro, se fue. entre los 60 y los 70 y lo que pasó en los 80. Pero bueno, volviendo a lo que tú decías, consumí siempre cultura, siempre fui a lugares, me encanta el cine, el teatro, ni que hablar, leer. Y de alguna manera, mi camino profesional, si bien fue transitando por otros lugares, finalmente confluye en un lugar donde me siento a gusto y donde creo que humildemente puedo hacer un pequeño aporte, digamos, ¿no? Es bien interesante porque, bueno, primero ahondás sobre el comienzo de la carrera de un montón de artistas, ¿no? Ahí también ves como algo muy común a todos, ¿no? En definitiva. Claro. Y también con situaciones que terminan siendo como identitarias, que terminan también de alguna forma hechas media a la uruguaya, media la atamos con alambre. Y eso es muy divertido, porque decís, esto solo en Uruguay. Solo en Uruguay pasa. Solo en Uruguay que determinado videoclip tenga, o sea, solo en Uruguay. Bueno, hablando de videoclip, hablando de Jaime también, sí. El videoclip de Brindis por Pierrot, que los invito en casa a ir a YouTube y encontrar y mirarlo, esto que les voy a decir. Empieza muy iluminado, bueno, el Canelo Luna en el mostrador, con toda la muro, falta y resto, con Jaime, qué sé yo, y termina en una penumbra, lo cuento en el libro, y en realidad parece que fuera un recurso técnico, audiovisual, y en realidad es que se quemaron las luces. Había 8 focos, se quedaron sin foco. Fueron quemando y quedó el último, y esa toma, casi en la penumbra, no fue una cuestión artística. De hecho, Jaime, y está en el libro también, contó que cuando fue a presentar su libro, El Montevideano, a la Feria del Libro de Buenos Aires, se acercó gente, unos estudiantes de cine, queriendo saber cómo habían hecho esa penumbra tan fantástica, ese efecto maravilloso. Y Jaime le dijo, le voy a tener que romper la idea tan perfecta. En realidad se quemaron los focos y quedó casi que accidentalmente de esta manera. Es una maravilla porque también forma parte de lo que somos, totalmente, ¿no? Que somos un país muy pequeño, donde no hay grandes estrellas, donde, no sé, a Braulio uno lo encuentra a la vuelta de la esquina. Yo me encontraba en la carnicería muchas veces acá en Solimar. Sí, yo también me lo encuentro cerca, siempre lo veo pasar. ¿Qué hace Braulio? ¿Viste? Entonces no puede ser, no puede ¿viste? ser. Pero, bueno, Renzo Teflón, hay una frase de Renzo Teflón, que además el libro está dedicado a él, que decía, acá en Uruguay las estrellas de rock viajan en ómnibus, ¿no? Sí, entonces, es así. De hecho, hay un cuento de Fernando Santulo, que da tremendo recital con el Peyote Asesino, festejan toda la banda, sale, se toma, creo que el 427, y se sube un pibe que lo había visto hacía un rato arriba del escenario y lo miraba. Y no podía creer. Y no podía creer, y en un momento le dice, ¿vos sos Fernando Santulo? Sí. Pero ¿cómo recién te vi saltando con 5.000 personas? Y bueno, soy uruguayo y vivo de esto, amo lo que hago, pero me tomo el 427. ¡Qué maravilla! Sí. Estas historias, bueno, obviamente que tienen que ver con cuentos, con dichos de sus protagonistas que tuviste que recabar en determinados documentales, entrevistas, y me imagino que también habrán quedado algunos afuera. Mirá, en realidad yo lo digo un poco en la introducción del libro, el libro es un acto de justicia para con el músico uruguayo. Sí. Esto que decía de la falta de recursos se demuestra en el libro que se repone, se sustituye con mucho amor. Claro. Todo lo hacen con amor, de cada uno, desde Amaya de la Vega hasta Luana, por poner extremo, ¿no? Y que además, ¿sabes lo que? Y lo he charlado con algún artista que me parece interesante, el hecho de que no sea algo que te genere que sea redituable, ¿no? Que tenga un ingreso importante, que vivas cómodo de eso, claro. Te da también como una libertad artística. Totalmente, sí, ¿no? Sí, porque vos lo haces porque te gusta, porque te nace y no lo haces condicionado a si funciona, si no funciona, si... Totalmente. De hecho, vos decías recién, yo cuento en los primeros capítulos, bueno, cómo empezó la carrera de varios de ellos. Acá hago un paréntesis.
creo que hay que hacerle un monumento a los Reyes Magos por el enorme aporte que han hecho a la historia de la música uruguaya, porque casi todos, 6 de enero, aparece la guitarra al lado del zapatito, ¿no? Entonces, sí, claro. Gran contribución de los Reyes Magos a la historia de la música uruguaya. Pero es verdad lo que decís, de que a sabiendas de que no te vas a hacer millonario, de que seguramente vas a tener que... De hecho, al principio yo cuento cómo varios de los músicos trabajaban de otra cosa que nada que ver. Claro, o de repente vas a tener que dedicarte a la docencia, porque no te va a dar para... Entonces, eso da como cierta libertad artística, creativa, decir, bueno, voy a hacer lo que yo quiera, porque en realidad no tengo otra atadura ni económica, bueno, ni que hablar del funcionamiento de la música en general. Y lo que demuestra esto, además, y volviendo a lo que decías, es un acto de justicia y de amor en homenaje a los músicos uruguayos, pero a su vez es un enorme acto de injusticia porque son muchas más las historias que quedan afuera del libro que las que están efectivamente ahí. Totalmente. Y estamos en un momento además súper interesante donde diferentes géneros se pueden tomar la mano, ¿no? Sin ningún tipo de prejuicio. Totalmente. Que no hace tanto, no. porque en de hecho, realidad... hace poquito Luana con la trampa en el Cosquín Rock, que fue hace un par de años, fue algo... como disruptivo, ¿viste? Y el libro tiene un poco ese espíritu en el sentido de que arrancás por las primeras páginas y te encontrás con Amalia de la Vega, y más adelante con Luana, y después Caribe con K, Falta el Resto y Carlos Gardel, por poner ejemplos bien extremos. Porque mi intención además fue esa, y uno va leyendo y se va dando cuenta que Amalia de la Vega, Luana, Falta el Resto y Caribe con K, más allá del contexto histórico, cultural y las circunstancias de creación, más o menos tenían los mismos problemas, ¿no? Que era dónde tocar, cómo grabar, la autogestión, cómo puedo promocionar lo que estoy haciendo. Y bueno, esto que decía, el amor atraviesa todo el libro de cada uno de los artistas poniéndole el corazón a lo que hace. Bien, ¿escribís de noche, de madrugada? Por lo general sí, Es como que... ¿Y cómo es eso? Me encanta el silencio. Por ejemplo, lo hablo con amigos periodistas y escritores, cada uno tiene cada maestro con su librito. Yo no puedo escribir escuchando música, por ejemplo, porque el oído se me va para la canción, claro, y ya no me concentro. Sí. Y me gusta el silencio de la noche, generalmente después de cenar me hago un café, un pedazo de chocolate que no puede faltar para generar buenas ideas, y escribo hasta las 2, 3 de la mañana. Y obviamente a veces pasa que con un poco de sueño voy para atrás y al otro día me doy cuenta que no está bueno lo que hice, pero todos mis libros los he disfrutado mucho. Es como que decir, bueno, elijo un tema, algunos los hice a 4 manos o a 6 manos en algún caso, pero el tema me apasiona por esto que decíamos. Sé que esto no me va a cambiar la vida desde el punto de vista económico. También esa libertad la vivís vos como escritor, en definitiva, ¿no? Entonces digo, sé que voy a tener que ir a investigar cosas que me encanta, alguna biblioteca. En el caso de Selmar, tuve que ir 2 veces a Buenos Aires a investigar en el Congreso de la Nación, a entrevistar gente allá. Y bueno, es mi vocación el periodismo, esta es una forma muy apasionada de vivirlo. Bien. ¿Qué repercusiones has tenido hasta el momento, no? Porque en definitiva hay mucha gente que está ahí presente. Esto que tenemos de la cercanía de Uruguay. Te cruzas con todos. Te cruzas con todos, los conoces a todos, a todos los has entrevistado en algún momento de la vida. Vos recién decías la materia prima de todo esto. Algunas son entrevistas que hice yo, otras obviamente revisé mucha cantidad de libros, que hay una gran cantidad de muy buenos libros publicados vinculados a la música uruguaya, documentales, diarios, revistas, archivos, y me gusta esa parte de investigar. Sí. Y la evolución que estoy teniendo además es un poco eso, el destacar cómo el artista uruguayo se sobrepone a lo que sea, con tal de ir a tocar, de hacer una canción, no sé, Los Tontos, algunos de los cuentos, hablando de Renzo, fueron a tocar Artigas y cuando llegan allá se dan cuenta que el baterista se había olvidado, Leo Baroncini, se había olvidado de los platos. Entonces van hasta el cuartel de bomberos, a la banda de bomberos, y le piden los platos para poder tocar en un liceo ahí en Artigas. Y eso, como decías vos recién, solo pasa en Uruguay. O sea, me olvidé los platos, toco timbre en el cuartel de bomberos de Artigas para que me presten los platos de la banda. Historias como esa, todas las que quieras. Hay más de 200 historias además en el libro. Sí, hay más de 200 historias, la verdad que está buenísimo, porque bueno, te enterás de cosas que unas ya las sabías, otras no, totalmente. Otras las reafirmás. Paralelamente a tu carrera como escritor, bueno, sos gestor cultural y estás llevando adelante un proyecto precioso que es La Noche Azul, que voy a ir el próximo jueves. Vamos a esperar. Y que también tiene que ver justamente con darle un lugar a la cultura, totalmente. ¿No? A veces determinadas entrevistas o determinadas circunstancias no tienen lugar en los medios de comunicación porque no son tan masivas, sí. Pero que es importante, ¿no? Sí, está buenísimo darles espacio. Sí, y el espíritu es justamente ese, no solamente porque por una cuestión de masividad, en un informativo promedio de 2 horas, capaz que entran 2 o 3 noticias de cultura, espectáculo y no mucho más. Y vas a priorizar al artista internacional, porque digo, si viene un artista... La semana pasada el tema fue Rod Stewart. Sí, tal cual. Este mes que viene va a ser Shakira, etcétera, bueno, en fin. Y es verdad lo que decís, son 2, 3, 4 minutos por día. Y además, incluso estuvo Álvaro Carballo de esta casa, invitado hace un par de semanas, y me encanta lo que hace él, aparte de ese nuevo formato, se lo dije, ¿no? Está buenísimo. Ese cara a cara, muy cerquita, muy íntimo. La Noche Azul, en su formato de streaming,
también recoge ese espíritu de decir 2 minutos y pasamos a otra noticia. Entonces pasaste 2 minutos a una cultura, un accidente, algo político, deporte, qué sé yo, y son 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos. Y yo digo, bueno, yo como vengo de otra generación, la charla, el tema, la profundidad, tomando un poco el espíritu del programa de Álvaro, que me encanta además. El otro día le dije, hice una hermosa charla con Pitufo Lombardo y con Pinocho Rutén. Y bueno, y el espíritu de La Noche Azul es ese, tener un par de invitados y repasar, bueno, cómo llegaron a hacer lo que están haciendo, cómo lo disfrutan, los contratiempos, pero es 1 hora y pico de charla donde podés detenerte y podés desarrollar algún concepto, sobre todo para lograr cierta intimidad en la charla, ¿no? Totalmente, y en estos tiempos donde todo es inmediato, ¿no? Donde parece que todo tiene que durar 30 segundos, porque si no, no lo mira nadie, es demasiado. También te das cuenta que hay un montón de personas que, bueno, que valoramos otro tipo de espacios, ¿no? Y donde justamente porque está avanzando mucho la tecnología necesitamos más de lo otro, del encuentro, del tiempo. Y cosas que requieren tiempo, o sea, no salen de un momento para el otro, ¿no? Y no es renegar del tuit, de la información de 2 minutos, porque es parte de la forma de comunicarse, pero no dejar de lado lo otro, que decir, bueno, hay temas que en 2 minutos lo podés conversar, en un tape de 1 minuto y medio o en 3 preguntas, es verdad, ¿no? Un accidente en la esquina, bueno, más o menos la información general está bien. Pero hay temas que necesitan un desarrollo, ¿no? Una conversación, un ida y vuelta. Y bueno, no perdamos de vista eso, ¿no? Claro. Porque creo además que de ahí se sacan cosas un poco más profundas y bueno, no perder de cara a cara, que con estos tiempos tan complicados que Totalmente, y esas batallas hay que darlas, ¿no? También, ¿no? Buscar en los medios masivos que estén esos espacios, ¿no? Y que es un trabajo del día a día de cada uno, el compromiso de cada uno. Por eso me encantan estos espacios donde hay tiempo para charlar. Decía el caso de Álvaro, que hace muchos años que está, creo que más de 400 entrevistas ha hecho. Sí, es impresionante lo de Álvaro, además queda, digo, como un raconto ahí de personajes históricos, incluso muchos que ya no están, pero además se nota además, y lo hemos hablado en un momento, la preparación que hace las entrevistas y llegar a determinados temas, climas que se desarrollan en la charla, me parece que está buenísimo y a mí me encanta además. ¿Con Jaime tenés una amistad? Porque sos de los afortunados que lo he entrevistado no una, no dos, 3 veces. 3 veces. Mirá, él es muy generoso. La vez que tuve más rato conversando con él fue cuando hice 2 libros para atrás, cuando hice Brindis por Pierrot, que me recibió en su casa y estuvimos charlando casi 6 horas. Y creo que terminó la charla porque hablaba mucho más él que yo, pues yo le hacía preguntas y él contestaba, y casi se estaba quedando sin voz el pobre Jaime. Pero además fue muy generoso con el proyecto del libro Brindis por Pierrot. Y cuando hemos hablado una buena oportunidad por teléfono, yo conté una historia muy linda y te la cuento rápidamente en un minuto. Una vez le mandé un video a una de mis hijas, la más chica Julieta. Por supuesto que en mi casa, cuando vivía con la mamá, se escuchaba Jaime Ross todo el día. Y la chiquita tiene muy buen oído, Julieta, y se aprendió Durazno Convención completa. Entonces cuando veníamos de la escuela un día, se la puso a cantar, yo la grabé 2 minutos y le mandé el video a Jaime. Entonces por mail, entonces me contesta, no puedo creer, me impactó Julieta, que sea tan chiquita que sea para la canción, qué sé yo, tenía 6 años. Y unos días antes de Navidad de ese año me suena el teléfono, atiendo, Mauricio, ¿no? Jaime, ¿cómo andás? No sé qué, bueno, te quería saludar por la fiesta, qué sé yo. Dice, ¿está Julieta por ahí? No te puedo creer. Sí, increíble. Y digo, sí. Entonces Julieta estaba jugando con las hermanas, digo, Julia, Jaime. Y me pone cara como diciendo, ¿qué va a hacer Jaime? ¿Qué va a llamar? Digo, es Jaime, te quiere saludar. Y yo escuchaba que Jaime le decía, Julieta, cantás mejor que yo. Y le agradeció por haber cantado Durazno Convención. Y cuando Jaime volvió al Estadio Centenario, hizo una previa con un pequeño concierto para probar sonido y qué sé yo, y nos invitó. Y fuimos con Julieta, que estaba ahí sentado, admirando a su querido Jaime Ross. Así que ha sido muy generoso Jaime con lo que yo he hecho. Exactamente, ha sido muy generoso. En eso que decíamos de que también, bueno, da prioridad a determinados amigos, pero que también es importante, y lo haces mucho porque, bueno, está Jaime muy presente en todo el libro, hay que decirlo, de rescatar esa figura, ¿no? Para las nuevas generaciones, porque es muy importante en lo que tiene que ver con nuestro acervo cultural o con, bueno, nuestra identidad, como decíamos al principio, ¿no? Dentro de 50 o 100 años, cuando se revise la música de los 70, los 80 y los 90, sin duda que en los primeros lugares va a estar Jaime como parte de la historia. Así que este libro tiene esa intención, ¿no? Bueno, que historias que andan por ahí en la vuelta no se pierdan y que no queden en el tintero para que las nuevas generaciones las sepan. Me encanta. Bueno, ya está disponible en todas las librerías del país. Todo el país. Me encantó la estética. Debo decir que el turquesa y el amarillo son una combinación espectacular. Aparte, sabes que también invito a la gente que haga la prueba. Pasás por cualquier librería y ves un cuadrado celeste y amarillo ahí como que resalta en el medio de los libros, y la gente de Planeta además que han sido muy generosos con el proyecto, lo apoyaron
el primer día y barajamos varias ideas para la tapa. Y esta hubo coincidencia absoluta, esta tiene que ser la tapa. Me encanta. Y además me animaría a decir que es como un libro de colección, ¿no? Sí. Porque hay un montón de historias a las que podés recurrir, ¿no? Totalmente, Que te sí. quedan, algunas que te acordás, otras que no, que vas, que venís, que lo puedes leer de a poco, salteado. Una amiga me dijo, se puede leer como rayuela. Tal cual. Viste que saltás de un capítulo al otro porque Sí. no están conectados entre sí, así que se puede leer en cualquier orden. Te da mucha libertad en ese sentido. Hay gente que ya me ha dicho, mira, empiezo leyendo mis favoritos, no te va a gustar, los Witry, qué sé yo, y después paso a los otros para completar. Digamos. Totalmente, como para tenerlo ahí en la mesa de luz y que te vaya acompañando antes de dormir, ¿viste? Cuando dice, no quiero algo tan pesado, bueno, historias es ideal. de la música uruguaya, Me encanta. ¿Y ya estás pensando en algo más? No. Ya estoy pensando en buena idea. Ya estás pensando, Sí. ¿Pero arrancaste, ya escribí de vuelta? No. En realidad, te doy una primicia. No te voy a decir el tema, pero hoy empecé a escribir mi próximo libro. Así que cuando salga, voy a volver a tu programa y voy a decir... Acá, el mismo día que vine acá, empecé a escribir mi próximo libro. Bueno. Escribí un par de párrafos. Bueno, cultura. Cultura. Sigue por el lado de la cultura. Y música. Cultura y música. Exactamente. Está muy bien. Gracias, Mauricio, por acompañarnos. Un gusto enorme. Te espero el jueves. Nos vemos el jueves en La Noche Azul. Ahí está. Y a toda la gente que lo siga, La Noche Azul, a través de YouTube, ¿no? Busque La Noche Azul y aparece ahí. Y hay un montón de programas. Estás desde diciembre del año pasado. Sí, casi 50 entrevistas tenemos ahí. Sí. Bueno, y en el informativo también seguís, en Canal 4. Sí, muy contento haciendo diferentes cosas. Bueno, esto de, como decía, diferentes kiosquitos donde hago lo que es mi vocación absoluta, que es el periodismo. ¿Qué es lo que te gusta? Exactamente. Muchas gracias y felicitaciones por el libro, Gracias Mauricio. por la invitación. Tanda y enseguida venimos. No lo vieron a Molina, que no pisa más el